Bienvenidos, mi nombre es Carlos Hidalgo Ponce, soy ingeniero civil de profesión y soy capacitador del OCE. El día de hoy vamos a conversar sobre las obligaciones del contratista. Las obligaciones del contratista están establecidas en el contrato de obra, en los documentos de procedimiento de selección, que establezcan reglas definitivas, en la oferta ganadora y en los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones de las partes. Es decir, en cuanto al costo, tiempo y calidad de la obra, el contratista debe cumplir lo que está establecido en el contrato. El expediente técnico, por ejemplo, es uno de los documentos que debe cumplir también el contratista de obra. Ahí están los planos, están las especificaciones técnicas, la memoria descriptiva, el presupuesto de obra que deberá cumplir el contratista de obra, ¿cierto? Entonces, estas son las reglas establecidas para que el contratista pueda cumplir, digamos, con ejecutar la obra y de esta manera cumplir con los objetivos trazados por parte de la entidad. Sin embargo, el nuevo reglamento establece una serie de artículos en los cuales vamos a tratar uno por uno a fin de apreciar cuáles son las otras obligaciones que tiene el contratista que está establecido en el nuevo reglamento. Por ejemplo, el artículo 124, ¿cierto? Que tiene que ver con la subcontratación. Es decir, el contratista de obra puede subcontratar su obra hasta un máximo del 40%, pero esto debe ser aprobado por la entidad. Es decir, una vez que el contratista lo solicite la entidad tiene 5 días hábiles después de efectuarse el pedido a fin de aprobar esta subcontratación. Si no se da en este plazo, se considerará que esta solicitud ha sido rechazada. Esta subcontratación no es aplicable para consultores individuales. Otro artículo importante que también nos menciona el nuevo reglamento es el artículo 154, que se refiere a la designación del residente de obra. El contratista tiene la obligación, ¿no?, de colocar a un residente de obra en la obra que se va a ejecutar. Evidentemente esto lo hará a través de la propuesta, ¿no es cierto?, cuando establezca y presente a su plantel técnico, ¿no? Ahí estará o formará parte el residente de obra. Este residente de obra debe ser un ingeniero, un arquitecto, colegiado y habilitado. Debe ser designado, evidentemente, por el contratista y tiene que tener 2 años, ¿no es cierto?, como mínimo de experiencia en la especialidad, ¿no? Él es el responsable técnico del contratista en la obra. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el nuevo reglamento también establece que para las obras por paquete, ¿no?, las bases establecerán claramente en qué condiciones de permanencia va a encontrarse este residente de obra, ¿no? Todo esto dependerá de la naturaleza, envergadura de la obra, ubicación geográfica, etcétera, ¿no? Una serie de condiciones que tendrán en cuenta las entidades para poder determinar la permanencia del residente cuando ésta se realiza por paquete. Otro de los artículos importantes que hay que mencionar aquí es el referido al artículo 160, ¿no?, que tiene que ver con que al inspector o supervisor, el contratista de obra debe darle todas las facilidades. Por ejemplo, en el caso de absoluciones de consultas, ¿no?, el contratista puede consultar a través del residente en el cuaderno de obra, ¿cierto? Sin embargo, el supervisor o inspector podría requerir una información adicional. Entonces, el contratista tiene la obligación a través del residente de obra de ampliar esta presentación de documentación o de información a fin de poder absolver la consulta adecuadamente del supervisor o, de ser el caso, trasladarla a la entidad para que ésta pueda realizar una respuesta en coordinación con el proyectista, ¿cierto? Otro punto que podría darse como que debe brindar facilidades el inspector o supervisor es, por ejemplo, en el caso del cuaderno de obra.
El cuaderno de obra, si bien es custodiado por el residente de obra, el residente debe darle acceso al supervisor para que él pueda hacer las anotaciones correspondientes y de esta manera brindarle facilidades en su labor. En el caso de atraso de finalización de las obras, que está en el artículo 161 del nuevo reglamento, el contratista tiene la obligación, ¿no es cierto?, de asumir el pago de la ampliación del servicio de la supervisión. ¿Por qué? Porque se entiende que este retraso es por causa de él, es decir, por causa del contratista. Si bien es cierto la entidad en un primer momento asumirá ese costo, luego en la liquidación de obra le será descontado al contratista de obra, porque así se establece en el nuevo reglamento. Otro punto importante también es el artículo 162, ¿no?, en donde nos habla que hay que ejecutar el contrato con el personal ofertado, que el contratista debe ejecutar el contrato con el personal ofertado, porque es parte de su compromiso, ¿no es cierto? Es más, establece un punto novedoso, ¿no?, que se da en este nuevo reglamento, que si dentro de la oferta del personal permanente, ¿no es cierto?, estando ellos presentándose en un procedimiento de selección, tienen a un residente o supervisor que está laborando en una obra contratada por la entidad, esa oferta inmediatamente debería ser descalificada. Ahora bien, excepcionalmente el contratista puede solicitar la sustitución de su personal a la entidad, ¿cierto? Y para eso tendrá que hacerlo 15 días antes de que culmine la relación contractual entre la entidad y el personal que se quiere sustituir. Si no se pronuncia, ahora la entidad tiene 8 días para poder pronunciarse sobre ese cambio, y si no se pronuncia, se considerará aprobado dicha solicitud del contratista. Obviamente el personal que va a reemplazar a este personal propuesto, que se está solicitando sea sustituido, tiene que tener la misma experiencia y calificación del personal que está siendo sustituido, igual o más, ¿no es cierto?, a fin de tener un profesional que reemplace en las mismas condiciones al que se ha propuesto. Hay un punto importante también en este aspecto del cambio de personal, que es importante tener en cuenta, ¿no es cierto?, que hay una penalidad que podría aplicársele al contratista si en caso que por causa de él, es decir, si propone a un personal que no reúne las condiciones necesarias para reemplazar al personal propuesto y esto haga de que se exceda, ¿no es cierto?, el plazo de la relación contractual que tiene el contratista con este personal que se quiere sustituir, será sujeto a una penalidad del 0.5 de la UIT hasta una UIT, ¿no?, siempre y cuando no reúna, como repito, los requisitos para poder sustituir al personal propuesto, y esto haga que se exceda del plazo de la relación contractual. Esa penalidad será aplicada por cada día de ausencia del personal que está en la obra. Otro punto importante es el artículo 166, que tiene que ver con la realización de los metrados y valorizaciones conjuntamente con el supervisor. El contratista tiene la obligación de realizar esta valorización junto con la supervisión, ¿cierto? De no hacerlo, lo más probable es que en algunos de los contratos podría tener en las bases algunas penalidades que se le pueden aplicar por no participar en este procedimiento esencial de la contratación de obras. Otro punto importante también es el que está en el artículo 173, que debe el contratista de obra cumplir con los avances parciales, ¿no?, y presentar el calendario acelerado, ¿no es cierto?, en el caso de atraso. ¿Esto cómo es? Quiere decir de que si hay una valorización acumulada ejecutada menor al 80% de la valorización acumulada programada, el supervisor puede ordenar al contratista de que presente un calendario acelerado, ¿no? Un calendario acelerado que no es ampliar el plazo, simplemente dentro del mismo plazo, simplemente reprogramar las actividades, acelerar las actividades a fin de cumplir con ese plazo establecido. Este calendario debe ser entregado en un máximo de 7 días. Si no cumple el contratista en presentar dentro de ese plazo, la entidad podrá
recurrir a la intervención económica o a la resolución del contrato. Este calendario no sirve o no se puede aplicar para el cálculo y control de los reajustes, ¿no? Y otro punto importante, si es que se vuelve a entrar en retraso con este nuevo calendario, es decir, se obtiene una valorización acumulada, ejecutada, menor al 80% de la valorización acumulada programada, podría la entidad aplicar la intervención económica o la resolución del contrato. Otro punto también importante que hay que mencionar es el artículo 175 como obligatoriedad del contratista, ¿no? Que debe ampliar el monto de la garantía de cumplimiento por la prestación adicional de obra. Así también el artículo 178, en el cual el contratista tiene la obligación de suscribir el acta de recepción de la obra con los miembros del comité. Y finalmente el artículo 181, que tiene la obligación de entregar los planos por construcción y la minuta declaratoria de fábrica o la memoria descriptiva valorizada.